Esto es Mendoza Igualitaria, el programa de mendocinos y mendocinas por la igualdad. Mendoza Igualitaria, un programa por el derecho a ser, a luchar y a vivir. Producción y conducción, Elizabeth Auster, Guadalupe Llobel, Juan Estañoli y Sebastián Rodríguez. Mendoza Igualitaria, tu espacio militante. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Buenas noches, Elizabeth Auster. ¿Cómo Buenas estás? noches, Juan Stagnoli. ¿Cómo estoy con voz de locutor así medio? Empiezo a cantar votos en cualquier momento, no sé, estoy como un voto más. Así. ¿Un voto para la reina de dónde? Claro, de Chapanay City. Que nunca nos falte. Buenas noches, nuestro querido Operador Alejil. Apodado Sugar Daddy. Hola, Sugar. Sugar, tan, 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 tan. Oh, Daddy, Daddy. Tan, 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 tan. Tenés que decir la verdad, jamás te han dedicado estas canciones. No, nunca, nunca, nunca. Solo nosotros. Porque nos permitimos absolutamente todo. Arrancamos arriba, estamos como Bien. Contentitos. Bueno. Porque viernes, Porque viernes, estamos sí. así como con energía, hace mucho no nos vemos también. Entonces, Una como... semana es muchísimo. Sí, Para sí, todo sí. lo que nos queremos es como una eternidad. Un día es un siglo Mendoza sin ti. Igualitaria todos los días, pero bueno. Después no llegamos al viernes. Con Claro, esta es el otro problema. Qué semanita, ¿eh? Intensa, contame. Primero vamos a recordar las redes sociales, que ya Por es un favor. clásico de este programa. En Twitter nos pueden seguir en @MZIgualitaria. En Facebook, MXI-Mendocinos por la Igualdad. En Instagram nos pueden seguir en @Mendoza Igualitaria MXI. Y el teléfono de la radio, donde pueden mandar todo lo que se les dé la gana, es Hoy sí 261 estás habilitado para pedir. Newt. Sí, Sí. manden todo lo que ustedes quieran, incluido Nut, especialmente Nut. 261-333-2153. También estamos en la página de la radio, fmagora.com, y el canal de YouTube, que es FM Agora. Ahí van a encontrar todos nuestros programas anteriores, los del año pasado, los de este, uno más desacatado que el otro, Sí, porque sí. eso es lo que somos. Programa de chapoteadores. Sí, de chapoteadores en el barro, como corresponde. Y muy felices además, vamos al barro, como los perritos. Sí. Creo que no les importa nada. Nos encanta el barro. Es lo que tenemos. Una semana bastante movida a nivel político, a nivel judicial. Lo primero que tenemos que recordar y que queremos nombrar es la presencia de CFK, de Cristina, de nuestra querida Cristina, en el encuentro del PJ. A donde no había ido en cuánto tiempo. Después de 13 años. Que Bien. La última visita fue en 2006 de Cristina. Con un mensaje bastante claro, que es lo que ya venimos escuchando de ella desde que hizo la presentación en la Feria del Libro, la idea de crear un frente patriótico, ya convocar a la unidad y sobre todo darle un mensaje a estos sectores que quieren ir por por el carril del medio eternamente y nunca se la juegan. Estamos hablando de Massa, de Urtubey, de Pichetto, de toda esa gentuza que ya sabemos lo que significa ir por el carril del medio. exactamente terminan siendo funcionales Absolutamente. a Macri, totalmente. Entonces, bueno, el mensaje de Cristina fue bastante claro. Un día muy movido también, porque, bueno, tuvimos una movilización. ¿Estuviste esta semana con tu cacerola en algún balcón de Maipú? No tengo balcón, yo soy sola, soy pobre y no tengo balcón. Es cierto. Tendrías que ponerte un balcón para poder cacerolear desde... Mira, lo que voy a hacer la próxima vez, porque seguro que va a haber una próxima vez con esta yegua, sacar la mano, no sé cómo voy a hacer con la cacerola, pero por lo menos el cucharón lo puedo sacar por ¿cómo se llama? La boquita del buzón. Ah, es cierto. Del portón, y ahí le doy directamente con la cuchara de madera al portón, que es metálico y va a hacer mucho ruido. Los vecinos van a estar encantados. Sí. Felices van a estar tus vecinos de toda la zona. Porque además me quieren mucho, sí. Porque claro, el cacerolazo se originó por una medida de la Corte Suprema de Justicia que pidió revisar el expediente por el cual van a juzgar a Cristina Fernández. Y esto generó una catarata de indignación, Corte Suprema corrupta,
que están... Quieren pruebas, ahora quieren pruebas. Pero ¿dónde se ha visto? ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza de los gorilas, claramente, No. lo que se estaba tratando de hacer era un pacto de impunidad con Cristina y salvarla del juicio en una época electoral. Obviamente todos los medios militantes empezaron a decir que cómo la Corte Suprema podía estar haciendo esto, que esto era un sinónimo o un símbolo de lo que iba a pasar cuando llegara Cristina. Que diga la corte si es kirchnerista. Exactamente. Vimos algunas fotitos ahí de Elena Hayton de Nolasco en diferentes posiciones, a veces para Lorenzetti, a veces para Rosenkrantz, pero bueno, han sido como una forma interesante de otra vez cómo los medios tratar de controlar esta situación. Ajá. Y volver a decir, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre plantear una cuestión así? Que en realidad hay una nota muy buena del Tuni Coleman en página 12 que plantea lo siguiente: lo que está haciendo la Corte Suprema es evaluar el expediente ahora para que después, cuando se produzca las recusaciones a un tribunal superior, para que no se llegue a esa instancia. O sea, está mirándolo desde ahora el expediente para que cuando suceda todo el proceso que está viciado de irregularidades, donde también hay una nota del Tuni Coleman hiper recomendable en página 12, donde este expediente por el que se la juzga a Cristina son por obras de Santa Cruz. Sí. Supuestamente 51 obras de 81 que se le dieron a Lázaro Báez, de las cuales están tomando como prueba solamente 5 obras, no 51, sino 5. Y completo, o sea, todo el expediente a analizar es solamente una obra. O sea, un expediente donde también en 2017 el gobierno de Cambiemos pidió que se analizara si había existido sobreprecios y demás, y el equipo conformado por la gente de Cambiemos determinó que no había sobreprecios. O sea, ya desde el vamos, ellos mismos estaban diciendo que no había existido irregularidades. O sea, vamos a un juicio por una situación que no existe. Exacto. Yo he contado que tenía una vecina que se enojaba conmigo por cosas que jamás habían sucedido. Está sucediendo lo mismo. Quizás está en la corte. No, porque es compañera en este sentido, pero hay gente que es así, se enoja por cosas que no existen y, bueno, además necesita juzgar y necesita limpiarse del escenario político a la figura de más peso de la oposición, como hemos visto en todo el continente. Totalmente. Y un detalle interesante, que se la está juzgando y el juicio va a empezar en Comodoro Pi. Uh-huh. El primer planteo que hace la defensa de Cristina es que sea juzgada en Santa Cruz, porque las obras son de allá. Y lo que dice el tribunal es que no. Pero la prueba es el libro de Santoro. Claro, un libro que además ha quedado completamente desmentido por... que eran fotocopias. Es muy difícil hablar de esto. Es muy difícil hablar de esto cuando la realidad se empieza a poner así kafkiana. A mí se me complica muchísimo porque me siento relatando el absurdo. El principal testigo es Leonardo Fariña, que ya también ha explicado que ha sido coacheado para decir las cosas que finalmente dijo, que lo que dijo en realidad son solamente copias de notas de Clarín. Es decir, no hay nada que tenga un mínimo de sustancia en este expediente. Totalmente. Y que tiene relación con lo que estás diciendo. Forma parte de un proceso latinoamericano de agarrar a los líderes populares, encarcelarlos, como ya vimos que pasó en Brasil con Lula, por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Y a Rafael Correa lo están persiguiendo también. No está teniendo el mismo nivel de problemas, pero ya que no pueden ir contra él, también van contra Julian Assange, que lo tienen a mano. Por lo menos estaba en la embajada, así que la ligó el muchacho. Y en este contexto, ¿qué más? Para terminar de completar esta semana, ya empezaron a hacerse los distraídos algunos funcionarios de Cambiemos, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo, que se empezó como a decir: a mí no me miren, yo no fui. Macri puede que no sea la mejor opción, y de hecho también se postuló una interna él dio como la idea de que estaría bueno una interna dentro de Cambiemos. También lo dijo Bullrich. Frigerio salió a decir que no es conveniente porque eso le quita peso
a Macri más peso del que, o sea, Que ya estará pesando más o menos unos 30 kilos mojado ese señor en relación con... Sí, mojado con toda la ropa puesta. es un gatito mojado. Sí. Y después, bueno, todas las cuestiones de si Macri se presenta, Macri no, quién conviene, o sea, los radicales ya están buscando un plan de emergencia. O sea, incluso hablaron de la posibilidad de empezar a hablar con el peronismo federal. Que es este peronismo que se siente como peronismo del medio. Claro, exactamente. El peronismo de centro, el de Corea del Centro. No, después tenemos a Lilita Carrió con ¿Qué su más? insulto de cada semana. Que se agarró a gritos con otro impresentable, con Nicolás Massot. Hermoso. Se dijeron de todo, se tiraron con de todo. Porque claro, perdieron en Córdoba, que eso fue una derrota tremenda, porque Schiaretti ganó con el 53%. Cambiemos. Perdieron además la ciudad de Córdoba, histórico bastión del radicalismo. Exacto, desde el retorno de la democracia había sido un distrito radical. Ajá. Y ellos sacaron el 17%, un porcentaje que se está repitiendo en todas las elecciones en las que se está presentando Cambiemos, que es un porcentaje que ronda entre el 15 y el 20%, nada más. Aunque quieran decir en cada uno de los casos que les alegra no haber, a ver si me sale, donde no ganó el kirchnerismo, siempre se alegran de que no haya ganado el kirchnerismo, aunque ellos hayan quedado cuartos, por lo menos el kirchnerismo quedó tercero detrás de otro peronismo y detrás de lo que sea la fuerza local. Exacto. Sí. Eso es lo que les encanta. Bueno, pero tampoco ha sido el caso porque... Lero. Ustedes también perdieron. Ajá, pero en este caso tampoco se trata de eso, porque han ido con unidad finalmente y, bueno, les fue mucho mejor. Ahora hay que ver qué sucede con Schiaretti en Córdoba, ¿no? Porque después de que ganó, claro, llegó haciéndose el señor dueño de todo. Y en un momento también dijo que eso no significaba ni votos del kirchnerismo, o sea, es una cuestión absurda porque el kirchnerismo bajó una lista, de hecho, para beneficiarlo, ¿entendés? O sea, todo esto le corresponde exclusivamente a él. Claro, es solamente de él y que no significa nada. Bueno, vamos a ver, señor. Ha convocado reunión del peronismo federal, sí. Schiaretti, bien. Ahí lo tenés. Ese es el panorama de esta semana, ¿no? Lo que yo insisto en una cosa, este país puede generarte toda clase de emociones, puede provocarte felicidad, enojo, angustia, depresión profunda, no puede aburrirte. Es cierto. Decir que no pasa nada, ya hace tiempo que no se puede decir que no pasa nada. Hubo una época en la que se suponía que las cosas empezaban a pasar más o menos por abril. Marzo, ponele que fuera la época en la que se iban aceitando un poquitito las ruedas y después la cosa arrancaba. Y se paraba más o menos a mediados de noviembre. Ya en noviembre, sobre todo en Buenos Aires, con el calor así pringoso, claro, no da para hacer demasiado, especialmente no da para rosquear. Bueno, ya no. Claro, no. Hace mucho tiempo que no sucede eso. Hay un comentario muy bueno que hace siempre Cecilia González, la periodista mexicana que se encuentra en Argentina, que dice que un día en Argentina son como 3 semanas de otro país. Con la intensidad que sucede en todos los hechos. O sea, el martes, de hecho, fue lo de la Corte y también fue lo de Cristina. O sea, en el mismo día. Y después, el paro de la CGT que convocó para el 29 de mayo. Todo eso el mismo... Envalentonado porque, bueno, finalmente Cristina entró al PJ. Claro. O sea, todo eso pasó en un día. Me gusta esta CGT conducida por machos de verdad. Ah, sí, eso sí. Me encanta. Eso es lo que tienen, la verdad. O sea, auténticos caballeros. Digo, no sé, porque son como las 23:25. Exactamente. Vamos a un poco de música o un corte o a lo que nuestro Sugar Daddy quiera. Vamos, y Sugar. Después continuamos. Vamos con El Barrio. Dale, música. Dale, Sugar, te escuchamos. ABBA. Ya volvemos con Mendoza Igualitaria. Escúchanos por fmagora.com. Descargar la app FM Agora desde Play Store. O buscanos por YouTube en FM Agora.
sueño fuera feliz y la patria grande del peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista sin deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal de extorsionada contra la práctica del pueblo, significado y actuar contra nuestro renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su presencia propia. A 100 años del nacimiento de la compañera Evita, transmite fmagora.com, la frecuencia militante. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera será contigo, mas no te alejes, te necesito. Continuamos. Qué con... linda pista que tenemos antes de arrancar el blog, que me encantó. Y entramos así como acariciados Ay, sí. por estas palabras. Continuamos con Mendoza Igualitaria y el tema de hoy es el día que se conmemora, 17 de mayo, es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. O para decirlo más breve, contra la Homolesbobitransfobia, o para decirlo todavía más breve, contra la LGTBI-fobia. Bien. ¿Por qué conmemoramos hoy este día? En 1990, para esta fecha, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su listado de trastornos mentales. Es decir, dejó de patologizar, de considerar una enfermedad Exacto. a la homosexualidad. Después vino un larguísimo proceso que terminó el año pasado, 2018 en junio, cuando, creo que fue el 18 o algo por el estilo, se eliminó también la transgeneridad de este listado de Sí. patologías, por lo que ya la transgeneridad pasa a ser una condición, no un trastorno. Exacto. Si consideramos un trastorno, la transfobia y todo lo que puede incidir de una manera negativa en la vida de una persona trans, porque sabemos que en las vidas de las personas LGBT pasan muchas cosas que no son gratas, que no son deseables, que se inscriben en la línea de la discriminación, de la violencia, a veces violencia institucional también, del estigma, De la negación. de la negación, de la exclusión, toda clase de cosas. Y esto redunda en varias formas de hechos de odio. El año pasado, como casi todos los años, la organización, la Federación, LGBT de Argentina hizo un relevo de los casos de crímenes de odio y encontró que en 2018, se registraron 147 en total. El 64% de estos casos, 94 de ellos, corresponden a mujeres trans, travestis, transexuales y transgéneros. En segundo lugar, con 28%, a varones gay cis. En tercer lugar, con el 7% de los casos, los ataques a lesbianas. Y, por último, varones trans, 1%, un caso. Y de todos estos crímenes de odio registrados, el 46% corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios, que también cuentan y son muy importantes, o muertes por ausencia y o abandono estatal. El 54%, 80 casos, corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte. Y además hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual, 11 dirigidos a mujeres trans y 6 a varones gay cis, 7 suicidios, 5 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una lesbiana, y 43 muertes por abandono y o ausencia estatal, que fueron en todos los casos de mujeres trans. Bien. Es decir, esto es lo que sucede cuando se estigmatiza, cuando se excluye, cuando se maltrata, cuando se niega la identidad o cuando, precisamente por reconocer la identidad, se niegan los derechos de un colectivo. Totalmente. Además, el hecho de que esos números que a nosotros nos parecen realmente terribles, imaginémoslo en los 72 países, que es lo que estaba leyendo, en los que todavía está penalizada la homosexualidad. 72 países en los que está penalizada, incluso con pena de muerte. Exacto. De todos modos, de los países en los que sabemos que tenemos leyes de avanzada, como
sucede en la Argentina. Lo que está sucediendo es que tenemos un retroceso. Exacto. Porque en muchos de nuestros países estamos enfrentando presidencias o dirigencias nacionales con criterios conservadores que o desatienden las leyes que ya están consagradas o directamente van contra ellas. El primer caso es el de nuestro país. Y el segundo, por ejemplo, Brasil, donde la presidencia de Bolsonaro apunta a ser nefasta para los derechos de las personas LGBTI, empezando por lo que sucedió durante la campaña con el asesinato de Mariel Franco, que se sabe que tiene que ver con el ataque de personas afines a Bolsonaro, y lo que ha seguido desde su asunción de gobierno, con el directo ataque hacia estos derechos y la intención de destruir las bases de las entidades que se dedican a defenderlos. Y además eso, pensemos cómo se ha organizado el gobierno de Bolsonaro. Tiene un Ministerio de la Familia, donde por lo menos una vez por semana, escuchamos las declaraciones de la ministra de Bolsonaro, que repite frases que parecen sacadas, no sé, del siglo XVIII. La familia está compuesta solamente por hombres y mujeres, no puede ser que exista otro tipo de familia, no concebimos otro tipo de familia, los chicos tienen que estar vestidos de color celeste, las chicas tienen que estar vestidos de color rosa, o sea, expresiones que van otra vez socavando con derechos que parecían conquistados y con debates que ya parecían superados. Nunca logramos superar los debates, nunca podemos bajar la guardia en relación con los derechos, y por eso necesitamos también que la defensa de estos derechos venga no solamente desde la militancia social o desde la militancia política que trabaja sobre las leyes, sino desde otras áreas que también se ocupan de la aplicación de las leyes, como lo que hace a la salud mental. Por eso vamos a hablar ahora con Verónica Mora, que es médica psiquiatra, que es prensa y presidente del capítulo de Salud Mental y Leyes de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Buenas noches, Verónica. Elizabeth te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, conmemorando un día bastante especial y queriendo saber cómo se está posicionando la organización, la Asociación de Psiquiatras, en relación con estos derechos y con estas leyes que vemos todos los días un poco vulneradas. Bueno, a ver, yo lo primero que diría es que no hay entre nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los miembros de la asociación, que somos en nuestra mayoría psiquiatras, porque la asociación tiene como miembros adherentes personas profesionales que no son psiquiatras, que no son médicos psiquiatras, pero bueno, en verdad la asociación trabaja desde un punto de vista que tiene más que ver con la sociedad científica de los médicos psiquiatras, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado, cuando tuvimos que pensar cuál era el lema que elegíamos para el Congreso del 2019, nosotros tenemos un Congreso Argentino de Psiquiatría que hace más de 30 años que se hace en nuestro país, que tiene un carácter internacional y que todos los años elige un lema diferente para orientar un poco la convocatoria de quienes participan en el Congreso, que en general son más de 5.000 personas. Es un congreso en este sentido multidisciplinar. Apareció este tema de las problemáticas de género, la diversidad de género y todo su contexto social, que es bastante complejo, más allá de lo estrictamente médico, científico-médico. Y la verdad es que nos pareció importante porque de alguna manera venía también a que nosotros pudiéramos detenernos a pensar los 3-4 días que dura el Congreso, la diversidad de posiciones, ideas, complejidad del tema, que en muchos momentos hace a nuestra práctica, porque en definitiva en algunas instancias se nos consulta por esta problemática y nosotros tenemos que ofrecer una respuesta que para nosotros está ligada al criterio de salud, ¿no? Del proceso de salud-enfermedad, y lo que intentamos es que las personas que
tienen alguna situación que les resulta conflictiva o difícil de elaborar o de tramitar, puedan en la consulta encontrar un trayecto personal, subjetivo, algo que tenga que ver en verdad con poder encontrar un mejor punto de equilibrio en ese proceso de salud-enfermedad. Es un tema que en verdad ha venido teniendo, es como paradigmático en términos de la transformación que la sociedad propone para que las cosas que a lo mejor prejuiciosamente a veces uno piensa que están como definidas. Yo recién escuchaba que ustedes decían, bueno, creíamos que teníamos ya saldadas ciertas discusiones y en realidad uno se da cuenta de que todo lo que está vivo cambia y que también los conceptos, los imaginarios sociales respecto de las cuestiones que tienen que ver con nuestro ser también cambian permanentemente. Y yo tengo más de 30 años de profesión y creo que he visto esa transformación de lo que por ahí aprendía cuando estaba recién recibida y empezaba a hacer la especialidad respecto de lo que veo, escucho y practico hoy, 30 años después, ¿no? Y me parece que uno debería estar abierto a la posibilidad de estas transformaciones y cambios que además en los últimos años han tomado también algunas perspectivas, me parece socialmente muy interesantes, como la perspectiva de derechos. Me parece que entender la salud nosotros la entendemos como un derecho, pero entender que los derechos son mucho más amplios y que tienen que ver con la posibilidad de que las personas mejoren su calidad de vida es una línea, me parece muy valiosa en términos de cómo ha ido madurando la sociedad, pero claro, la sociedad no madura homogéneamente, ¿no? Entonces hay sectores donde todavía persisten no solamente modelos y estereotipos que parecerían desde otras perspectivas como anacrónicos, sino que además reaccionan frente a la posibilidad de los cambios y eso genera un territorio de conflicto, ¿no? Más allá de que las leyes digan o de que las normas digan, en el territorio de la práctica uno ve instalado todavía la situación de conflicto sobre la que de pronto nosotros como profesionales de la salud somos convocados a intervenir. Y creo que algo de eso es lo que vimos en el Congreso, donde hubo una diversidad de propuestas que iban desde cuestiones sobre la sexualidad y cuestiones que tenían que ver con la legislación y los derechos que la legislación hoy está garantizando, y mucha preocupación en esta población que también tiene una diversidad de posiciones, porque por ahí los conflictos, por ejemplo, se dirimieron más en términos de qué pasa con las distintas edades, o qué pasa con los distintos momentos vitales, qué pasa con esto cuando se trata de un niño a diferencia de cuando se trata de un adulto mayor, y qué respuestas podemos dar desde el sistema de salud y qué recursos tenemos para dar esas garantías. En fin, me parece que fue un tema muy convocante, que efectivamente nosotros tenemos como una especie de seguimiento de los temas que convocan, y cuando elegimos este tema en realidad entró entre los 10 principales motivos de interés de la población que se convocó a presentar temáticas en el Congreso, y hubo muchas mesas que dieron cuenta de la posibilidad de esto, ¿no? De transmitir experiencias y de discutir sobre las cosas que todavía hoy son controversiales entre nosotros. Como hablábamos cuando preparábamos la entrevista, el tema de la niñez trans. Ese, por ejemplo, es uno de los temas más controvertidos, digamos. Ahí claramente uno escucha que hay posiciones que tienen que ver con la posibilidad de pensar al niño efectivamente como un sujeto de derecho con capacidad progresiva, pero capacidad para elegir o poder definir ciertas cuestiones, y otras personas que por ahí desde su experiencia, su trayectoria y su profesión piensan que a lo mejor el niño no está en condiciones todavía de una elección y que debería, en todo caso, acompañárselo, pero con un tiempo de espera para que, sobre todo desde las perspectivas más psicoanalíticas, pensar que el momento de la pubertad debería ser un momento más vale, digamos, como de amesetamiento, digamos, de ciertos momentos evolutivos, y recién después de la adolescencia podríamos hablar de una capacidad suficiente de elección definitiva.
Pero bueno, eso tiene que ver con los distintos marcos teóricos que dan cuenta de cómo pensamos la estructuración del psiquismo y de un sujeto, ¿no? ¿Pero llegaron a alguna conclusión al respecto? No, yo no diría que hay conclusiones cerradas ni definitivas, sino que nos dimos la oportunidad de escucharnos y de la posibilidad de pensar, sobre todo con un anclaje en lo clínico, porque yo creo que esa es la perspectiva que muchas veces nos interesa no perder de vista, porque uno puede a lo mejor a veces tener ámbitos de discusión teóricos solamente y exclusivamente teóricos, pero nosotros tenemos una responsabilidad en la práctica también. O sea, cuando vos ejercés tu profesión como médico psiquiatra, tenés la responsabilidad de que si alguien llega a tu consulta con una demanda, alguna respuesta tenés que dar, no podemos quedarnos solo en la discusión. Pero me parece que no es un tema cerrado, que es interesante que existan líneas de investigación, que tengamos la posibilidad de documentar de alguna manera la experiencia que vamos haciendo y que la podamos poner al servicio de la comunidad para tratar de entender la complejidad de temas que no están cerrados y que además siguen, me parece, mostrando la posibilidad de transformación. En este sentido, ¿cuáles son las demandas hacia afuera que ha planteado el Congreso? Es decir, hacia el sector público en general, hacia el Estado. En realidad yo diría que hay algunas cosas que no sé si las pondría en términos de demanda, pero sí que hay como mayor claridad o una postura, digamos, en el sentido que te decía de los derechos. O sea, que me parece que si nosotros venimos defendiendo la salud como un derecho y la pensamos de una perspectiva integral, toda la cuestión que tiene que ver con la sexualidad y la identidad de género también entra dentro de este mismo criterio, y sí diría que en ese sentido, bueno, lo que nosotros esperamos del Estado es la garantía de los derechos y la posibilidad de accesibilidad a los recursos. En ese punto no pasa solamente con las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, en general, en relación a la salud, nosotros venimos señalando que hay una brecha consistente, importante en relación entre la necesidad de los sujetos y la posibilidad del Estado de satisfacer con recursos esas necesidades. Nos parece que muchas veces el sistema de salud no está dando cuenta de la posibilidad de responder a la demanda y nos faltan dispositivos y nos faltan profesionales y están muy heterogéneamente distribuidos en el país. A lo mejor las grandes ciudades concentran la mayoría de los recursos y en muchos puntos de nuestro territorio de pronto las personas no cuentan ni siquiera con el recurso mínimo adecuado para satisfacer sus necesidades en términos del derecho a la salud, ¿no? Y es donde hay que empezar a trabajar. Algo que sí se estaba difundiendo en estos días fue que el Congreso fue pionero en hablar de género desde esta perspectiva. Sí, creo que, no sé si pionero, a lo mejor es como mucho, ¿no? Pero sí creo que el interés se correspondió con el interés de la gente. Digamos, nosotros planteamos el tema como un lema y tuvimos una muy buena respuesta. Hubo muy buena calidad en los trabajos y hubo interés desde los diversos sectores, incluso en términos de la intersectorialidad, hubo presencia de otras áreas de la organización social, mucha gente de educación, mucha gente del área del derecho y la justicia que participaron del Congreso aportando su conocimiento y dándonos a nosotros la posibilidad de una perspectiva más integral y amplia y que no nos quedáramos estrictamente con la cosa de lo sanitario, ¿no? En términos de educación se trabajó mucho porque, toda la cuestión que tiene que ver con la educación sexual y la falta también de un efectivo cumplimiento de las leyes actuales para que verdaderamente los niños tengan desde el ámbito educativo la información, la formación, la apertura necesaria para trabajar este tema. Estuvo presente en el Congreso, fue un tema de debate y sabemos que también ahí tenemos una deuda porque la aplicación de la ley tiene esta complejidad de encontrarse con las zonas de conflicto donde
todavía aparecen este tipo de pensamientos del estilo del lema que circuló hace unos meses atrás de que con mis hijos no te metas, que como si uno pudiera en realidad marginar a los chicos del proceso social conjunto, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es una discusión abierta y creo que hay que seguir dando la pelea para ir en el sentido de la ampliación de derechos, que me parece que es lo más saludable para la comunidad en su conjunto. Verónica, vos hace un momento comentabas el hecho de que en el Congreso se habló bastante sobre niñez trans. Sobre otros miembros del colectivo, ¿cuáles son los aportes o discusiones que se generaron? Bueno, se habló mucho de los aspectos médico-legales, porque en realidad los aspectos legales ha habido muchas transformaciones, no solamente de estrictamente lo que fue la aparición de la ley de identidad de género, la ley incluso modificó algún artículo de la ley del ejercicio de la medicina, que es muchísimo más vieja, pensando en la necesidad de que el sujeto sea más protagónico en el ejercicio y la demanda sobre sus derechos y que no requiera, por ejemplo, esta cosa de las autorizaciones de la justicia para poder avanzar sobre ciertos procedimientos. Eso no tiene solamente que ver con la identidad de género, pasa con muchas situaciones donde cada vez más damos pasos en el sentido de que el potencial paciente no sea un sujeto pasivo, sino que sea alguien activo en el ejercicio y la decisión de sus derechos, desde el hecho de estar informado, y para eso hacemos consentimientos informados y demás, hasta el hecho de poder tomar decisiones respecto de qué quiere en relación a su cuerpo, en relación a su salud, insisto, no solo en relación a la identidad de género, que en todo caso es el tema que nos convocó, pero que esto pasa en otros temas también, digamos, uno piensa en los avances de la ciencia y las posibilidades que la ciencia le han abierto a los sujetos, hay muchas áreas que todavía están como si fueran una suerte de vacío conceptual para la sociedad. Estoy pensando, digamos, en cosas que tienen que ver con la reproducción, el manejo de tejidos, los trasplantes, ¿no? Efectivamente, lo que estoy diciendo es como que la ciencia a veces nos abre puertas más rápido de lo que nosotros podemos después transitar ese recorrido, porque la sociedad entra en puntos de conflicto con esto. Y pues otra área que me parece que se desarrolló y lo vi trabajar en varias mesas de congreso tiene que ver con la tercera edad, digamos, porque que ya no hablamos de tercera, hablamos de cuarta, digamos, hay un mundo de un aspecto, digamos, muy grande en nuestra sociedad que en función también de los avances de la medicina tiene una expectativa de vida mucho más larga, y en esos periodos de la vida inclusive la sexualidad sigue siendo un tema en el que deberíamos poder ampliar y garantizar derechos para el colectivo del adulto mayor. Entonces me parece que, bueno, nada, que lo más interesante del Congreso fue la posibilidad de la apertura de las diferentes temáticas y la posibilidad de abordarlo interdisciplinariamente y desde la perspectiva de la salud pública entendida como la posibilidad de que la salud como derecho sea algo accesible a todos, ¿no? Y mencionabas la tercera edad, y la verdad es que tercera y cuarta edad son el colectivo más olvidado en todo lo que tiene, bueno, en general, en muchísimas áreas del derecho, en muchísimas áreas de la salud, y en la militancia lo que tiene que ver con la sexualidad, ni hablar del particular del colectivo LGBT de la tercera edad. Sí, en realidad, hasta hace pocos años, hasta uno podía escuchar, digo pocos años cuando me refiero por ahí a lo mejor 15, 20 años, yo lo he visto en mis profesiones, digamos, no podíamos ni hablar de la sexualidad del adulto mayor. Hoy, por suerte, lo hablamos y me parece que además se tiene en consideración y se puede pensar. Lo mismo en relación a la discapacidad, porque me vuelvo a hablar a mí misma, también es otro tema en el que creo que hemos intentado con bastante éxito derribar prejuicios que han sido un obstáculo para que las personas pudieran desarrollar una sexualidad sana, ¿no?
y creo que en ese aspecto habemos mucho, que tenemos mucha mayor apertura mental y práctica de la que teníamos a lo mejor 25 años atrás, sin desconocer que me parece que todavía hay áreas de conflicto activas y donde hay muchas personas que ni lo pueden pensar, ni lo pueden hablar y mucho menos lo pueden vivenciar, ¿no? Pero por suerte existe toda esta línea de trabajo que permite, sí, estos avances y reunirse para ponerlos en común. ¿Ya hay alguna perspectiva de lo que pueda llegar a ser el Congreso del año que viene? Bueno, en realidad justo hoy estuvimos en una reunión donde hablábamos un poco de eso y creo que tiene una continuidad porque estamos bastante preocupados en las últimas semanas con algunas recomendaciones que han surgido como una resolución de la Secretaría, hoy Secretaría de Salud, lamentablemente ya no tenemos Ministerio de Salud de la Nación, en relación al tipo de dispositivos que deberíamos tener en nuestro país para hacer una atención integral de la salud mental, y hay desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental hay una meta que estaba planteada de el cierre de los hospitales monovalentes psiquiátricos. Es un tema de debate y entonces hoy, cuando hablábamos de cuál era la circunstancia que estábamos viviendo, el momento, la necesidad de seguir sosteniendo las estructuras de atención, porque los dispositivos de atención son escasos, siguen siendo escasos, requieren recursos, entonces es difícil pensar en la Argentina de hoy cómo cerrar dispositivos antes de abrir y multiplicar los que tenemos. Y en ese sentido lo que pensábamos era que probablemente el año que viene nuestro tema tenga que ver con la salud pública. El rol de la psiquiatría y el lugar de la psiquiatría en la salud pública, a la que vemos en algún sentido con algunas de las últimas decisiones, incluida esta de no tener más Ministerio de Salud, la vemos en algún punto amenazada, digamos. Creemos que la salud pública no está teniendo el lugar que necesitamos, en esa misma línea que hablábamos recién de la garantía y la amplitud de derechos para la comunidad. Justamente en un panorama en el que, por las mismas políticas que venimos experimentando, la salud mental de mucha gente se ve amenazada por las situaciones críticas que a raíz de estas políticas nos toca vivir. Y sí, porque la verdad es que creo que es un momento nuevamente muy difícil en la Argentina, la presión social se percibe, la verdad es que las personas han visto reducidos los recursos que dan garantías para obtener esos derechos, y nos preocupa mucho desde la salud, nos preocupa desde la educación. Hemos visto, digamos, la emergencia de señales de protesta y de reclamo cuando han aparecido decisiones como esta de cerrar escuelas, ni que hablar de cerrar hospitales, o de desactivar programas muy importantes que tienen que ver con la educación sexual, la vacunación, los programas de atención primaria. O sea, me parece que hay cosas que como decían ustedes antes de que empezáramos esta entrevista, que pensábamos que ya estaban como saldadas y estábamos creídos de que por ahí las teníamos garantizadas, y vemos que no es así, y que por ahí la militancia sobre el ejercicio del reclamo de los derechos para poder hacerlos accesibles sigue teniendo una vigencia y una necesidad más que nunca, digamos. Si queremos tener el derecho a la salud, creo que todavía tenemos que seguir militándolo. Bien, en eso estamos y en esa línea seguiremos entonces. Muchísimas gracias, doctora Verónica Mora, por esta entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buenas noches. Igualmente. Vamos con música. Ya volvemos con Mendoza Igualitaria. Escuchanos por fmagora.com. Descargar la app FM Agora desde Play Store. O buscanos por YouTube en FM Agora. ¿Cómo se complica en estos días?
Bueno, tuvimos Estuvo buena la entrevista. Que disfruté mucho. Siempre es alentador encontrarse con esta perspectiva por parte de profesionales de la salud mental. Nos quedaron cantidad de cosas por conversar, pero bueno, vemos que la idea es continuar en esta línea, entender por qué estamos militando y saber que los derechos de las personas LGBT hay que garantizarlos desde la más tierna infancia. Totalmente. Ella planteó en la entrevista de que dentro del Congreso se presentaron estas dos visiones, aquellos que decían dentro del paradigma que está Verónica, que desde muy pequeña edad uno ya puede decidir sobre quién es, sobre su cuerpo, sobre quién se siente, y había otra corriente de psicólogos que decía que en realidad había que esperar hasta la adolescencia. El problema es que cuando se espera hasta la adolescencia, y es lo que experimentan muchísimas personas trans que recién pueden salir de este armario, pasada la adolescencia, ya en la edad adulta, o en la temprana adolescencia, pero cuando ya son púberes, es decir, cuando ya tienen el desarrollo de características secundarias o directamente el desarrollo de la capacidad reproductiva, con lo que ello implica, es decir, varones trans que están ya menstruando y que desarrollan senos, mujeres trans a las que les han descendido los testículos, es decir, todo eso que podría evitarse si se trabajara desde mucho más temprano en la infancia, en la prepubertad, para no tener que lidiar después con las características secundarias y las características reproductivas propias de un género con el que no se sienten a gusto, con el que no se identifican y que les va a provocar una angustia permanente, porque en el caso del varón trans van a tener que lidiar con menstruaciones que no quisieran tener, en el caso de la mujer trans, con características secundarias que tampoco quisieran tener, pero van a estar ahí permanentemente, como el tema del vello en todo el cuerpo, por mencionar algo, y esto podría evitarse. Si se trabaja desde temprano. Esta semana, de hecho, en Mar del Plata se conoció la noticia de un nene trans que hizo todo el proceso para poder tener su DNI con su nombre masculino. Cuando uno empieza a leer las notas de los distintos medios, los padres comentaron que desde los 2 años empezó Tito a decirles que lo llamaran por su nombre de varón. O sea, desde muy chico, él ya apenas tomó noción, digamos, del proceso de socialización, empezó a decir, quiero que me llamen así, porque así me identifico. Y eso es muy, muy interesante, muy fuerte, o sea, porque estamos hablando también de una generación que ya viene con otro tipo de formas, digamos, de encarar las situaciones, y que no son la gente, no sé, hace 30 años que decía este tipo de comentarios y no se los mandaban al fondo de la casa. No es simplemente que los niños vengan distintos, que ahora a los pibes se les ocurra que pueden ser varón, nena, dragón, mariposa, elefante, sino que también hay una generación de padres y madres que se han formado para escuchar a sus niños, y que cuando reciben este tipo de noticias, porque es de lo que hay que noticiarse, tenés un hijo, una hija, un hijo trans, lo hayan deseado o no, te guste o no, estés preparado o no para esto, tenés un hijo trans. Total. Tendrás que ver qué haces con esto. Negarlo es imposible. Y entonces hay que hacer todo un proceso familiar que lleva su tiempo, que lleva a veces sus dolores, también muchas alegrías, porque acompañar a un hijo que logra el reconocimiento legal y social de su identidad es un proceso hermoso.
pero que... Y que esto es una cuestión también de militancia, o sea que una medida que se va involucrando se va comprometiendo más con el tema. No hay forma de hacerlo. Exacto. No hay forma de hacerlo, o sea, puede hacerse esto por fuera de una militancia, pero no hay forma de hacerlo sin convertirlo en una militancia en el propio terreno. Es decir, no imagino a nadie que esté en la misma situación que yo, que no tenga que plantarse en algún momento frente a alguien para decir, sí, mi hijo es trans. Y encontrarse, bueno, del otro lado con lo que sea que se encuentre, y que la otra persona tenga que ver cómo hace para salir corriendo si es lo que prefiere, que en general por suerte no, a muchos no nos ha pasado, pero que tiene que amoldarse a esa situación y no la familia diversa amoldarse a los requerimientos de una persona conservadora que necesita que le acomoden al mundo para que no le resulte conflictivo. Bueno, de hecho... El mundo es conflictivo, señalista, noticias, ustedes también. Claro, de hecho está bueno esto que planteas, porque en las generaciones que son un poco más grandes, como muchas veces sirve para que esos temas que quizás antes estaban guardados, o sea, sea liberador también y poder decir sí, o sea, tengo un hijo trans y de alguna manera empezar a hacerlo más público, o sea, poder llevarlo mucho mejor. Porque este silencio, junto con el estigma que trata de esconder el silencio, es decir, no contar que tu hija es lesbiana, no contar que sos bisexual, no contar que la nena no es que sea un poquito machona, es un varón trans, y este tipo de cosas que circulan en las familias, que circulan en cualquier familia, porque las familias son esto, las familias somos esto, conglomerados de personas que podemos estar unidos por la sangre, no siempre por las mismas ideas, no siempre por la misma concepción frente a la vida, pero que si realmente nos amamos y tenemos un lazo de responsabilidad, de aceptación y de apoyo mutuo, podemos hacer que todo esto llegue a buen puerto. Ya me perdí lo que estaba diciendo, pero las familias somos esto, todas las familias sucede, y lo que es sano para todas las familias es que se pueda hablar, que se puede decir, que se puede entender que es parte de lo realmente natural. Lo natural no es lo heteronormado, lo natural no es solamente mamá, papá y una colección de niñitos nacidos por reproducción natural, porque así los mandó Dios. No, las cosas son muy distintas. La realidad es siempre distinta y las familias somos diversas. Hay un documental en HBO que yo se los he recomendado al grupo de producción, que se llama Fuera del Armario, que trata a través de los 10 capítulos diferentes vivencias que vive el colectivo del LGBTIQ. Uno de los puntos, uno de los últimos que vi, que es sobre la composición familiar. Eran dos familias, en este caso, una donde eran dos hijos, un chico y una chica, el chico era gay, la chica era lesbiana, y la otra familia eran 4 hijos, 3 chicos y una chica, y 2 chicos eran gay y una chica era lesbiana. Va presentando cómo fue todo el proceso de aceptación, cómo fue todo en el momento en que ellos le comentan a la familia, y es interesante cómo reaccionan de diferente manera las madres de los chicos. En el caso de la mujer que había tenido un chico y una chica, tuvo un proceso en el que sufrió una depresión, que se quería matar, tuvo intentos de suicidio, hasta que los hijos le dijeron, mirá, o sea, vos podés hacer todo lo que vos quieras, pero estás siendo egoísta, o sea, porque no estás entendiéndonos a nosotros, y la verdad que te necesitamos porque somos una familia. Hoy la mujer es activista de los derechos del colectivo, o sea, le hizo clic la cabeza después de estar en esta situación, que ella misma lo dice, no fue lo que yo esperaba, pero es su vida y es su decisión, y es eso lo que yo no entendía, que
que no se amoldaran a lo que yo quería para ellos. No, señora, no es así. No, las personas son lo que son y no tienen por qué amoldarse a los deseos o a los mandatos familiares. Y la otra madre, dentro del capítulo, estaba completamente negada. O sea, para ella era la hija se había vuelto lesbiana porque había estado en un colegio donde era una dictadura, donde todas las chicas tenían que ser lesbianas si no estaban fuera del grupo. Esa era la concepción que ella tenía. Lo dice en el documental. Y los hijos mirándola como diciendo, vieja, no entendiste nada. Qué incómodas deben ser las comidas familiares en esta casa. Ni hablar de las celebraciones. Acción de gracias debe ser muy entretenida. Imagino que se trata de una serie yankee. No, es brasileña. ¿Brasileña? Bueno. Ah, la llevarían a ver el pastor. Al pastor Joao. No quiero imaginar tampoco realmente. Es muy difícil para las personas que viven en estas familias tener que acomodarse, porque nadie tendría que pasar por esa situación y tener que acomodarse a los mandatos o a los requerimientos familiares. Porque además es absolutamente perjudicial para la salud. Es perjudicial para la salud mental porque provoca una angustia permanente, con lo que eso puede acarrear también de depresión. Cuando hablamos de suicidio no estamos diciendo que la gente LGBT es más vulnerable a suicidar, a las circunstancias de la vida, por eso se suicida más, como dijo en algún momento, ya ni recuerdo qué impresentable religioso, sino que lo que sucede es que muchas veces la falta de comprensión por parte de las familias y el acoso sostenido por parte de otros entornos, como sucede en las escuelas, terminan llevando a las personas a una situación absolutamente límite. Nadie quiere que una persona se suicide porque le están haciendo la vida imposible. No se trata de eso, justamente de lo que se trata es de que todas las personas LGBT, como sostiene Tiziana, otra niña trans bastante vapuleada en los medios, pero muy firme en sus ideas, nuestra venganza será llegar a viejas. De lo que se trata es de que las personas LGBT puedan recorrer el curso de sus vidas de una manera saludable, acompañadas por quienes deseen que acompañen y respetadas por el resto del mundo, sin estas interferencias aterradoras que contábamos, como sistemas de salud que no acompañan, sistemas escolares, sistemas legales que no acompañan, ignoran o interfieren o niegan directamente, sin la negación de la identidad, que es terrible. En inglés se utiliza el término misgendering, que creo que se traduciría como negación del género, es decir, cuando una persona trans dice cuál es su género y se niegan como si no lo estuviera manifestando, esto que manifiesta, y se la trata como del género opuesto. Es decir, digo, soy varón, insistís en llamarme señorita, soy mujer, insistís en llamarme cacho. Estas barbaridades que se ven en algunos medios también, que vemos en las redes sociales, cuando además se exige a una persona trans que cumpla con determinados parámetros, una persona LGBT en general que cumpla con los parámetros que además la sociedad impone como estereotipos. Totalmente. Es decir, que la lesbiana tiene que ser esto o aquello, la persona trans tiene que hacer el recorrido completo para poder considerarse efectivamente trans, y si no lo hace, no lo hace porque como si no fuera su derecho, como si fuera su obligación, no lo hace, no está cumpliendo su obligación, no puede llamarse efectivamente del género con el que se identifica. Totalmente. Y también pasa dentro del colectivo chicos gay, o sea, el hecho de que si esa cuestión estereotipada prácticamente en 1980, de que el gay tiene que ser una mariposa rosa que solamente es peluquero, o sea, y que lo único que hace... Revoloteando sobre las cabezas de varones heterosexuales, muchos varones heterosexuales a los que quiere convertir. Claro, o sea, ese tipo de miradas que todavía escuchamos de algunos humoristas,
por suerte ya no tienen tanta legitimidad como hace 30 años o 40, pero todavía se siguen escuchando. Y es terrible porque además siguen marcando la línea del pensamiento de lo que es aceptable entre otros varones. Uh-huh. Alguna vez, creo que era de Betty Besson, el trabajo de una militante del sexo ya por los 60, que comentaba que cuando hacía talleres de masturbación, los talleres de masturbación eran muy efectivos para enseñar a masturbarse a las mujeres. Uh-huh. Hablo de años 60, 70, porque criadas con ese enorme conservadurismo, las mujeres no conocían sus cuerpos, no conocían sus vulvas, no sabían nada acerca de su clítoris, ni mucho menos acerca de sus deseos, de sus circuitos de placer. Claro. Mujeres que habían nacido en la década del 40. Del 40, del 30, y llegar a adultas sin saber nada sobre sí mismas, y les acarreaba una gran serie de problemas. Lo mismo que vemos en la serie Sex Education, en uno de los personajes femeninos, que, bueno, lo descubrí un poco más temprano, de 16 años, pero se entera de muchas cosas en una noche de autosatisfacción. Muchas cosas acerca de sí misma, que es importante siempre saber. Pero cuando existen unos talleres para varones, que por términos se dice talleres, sí. los hacía para varones, se encontraba con que, a ver, el placer masculino no era algo tan complicado, ni los varones tenían tanto problema en procurarse placer, porque era lo que venían haciendo solito desde los 13 años en cada ocasión en la que se quedaban medianamente a solas. Pero lo que sí sucedía era que, como en estos talleres había varones heterosexuales, gays y bisexuales, lo que sucedía después de la masturbación era que ya liberados de esta presión empezaban a hablar, y podían hablar entre, gays, heterosexuales y bisexuales, que no solían hablar entre ellos. O sea, socialmente se seguían manejando como si estuvieran en guetos. Claro. Hoy diríamos el gueto gay, el gueto tincho, claro, que es el de los varones heterosexuales jóvenes que no tienen la menor idea de qué les pasa a otros varones, no conciben otras sexualidades que no sea la del heterosexual que busca desparramar semilla por ahí. Paquitinchos. Una alegoría social absolutamente repugnante. Sí. Porque no podemos... Nadie quiere tener cerca un paqui, ¿no? Ni menos pincho. No. Ni Raúl, a ninguna edad. Pero digo, no concebían esto, porque además jamás lo habían escuchado, no le habían prestado atención seriamente. Y es saludable para todas las personas de cualquier colectivo, incluyendo los tinchos, que además creo que les ayudaría a ser un poquito menos tinchos, claro, enterarse de qué pasa por las cabezas, las sexualidades, el corazón y la vida en general de otras personas, de otros colectivos. Dejar de pensar en ellos, en su egoísmo, y mirar un poco lo que está pasando alrededor de la palmera. Así que, bueno, seguiremos militando entonces estos derechos. Bien. Seguiremos trabajando porque no haya más discriminación, exclusión, estigma, ni formas de violencia, ni crímenes de odio. Exactamente. Porque uno se pone, o sea, hemos avanzado en algunas cosas, pero lamentablemente, como nos pasaba la semana pasada cuando escuchábamos a Joe Lumonch, o sea, ¿cómo es posible que en el año 2018-2019 estemos escuchando a la justicia actuar de esta manera, viendo a la justicia actuar de esta manera? Culpando a la víctima, como se hacía hace unos 70 años. Ya voy a compartir cuando me acuerdo. Victimizando la agresión, al agresor. Cuando me acuerdo de compartir todo lo que tengo para compartir en las redes, voy a compartir también esa nota si encuentro su origen.
Bueno, vamos. Creo que nos hemos ido, porque ya nos tenemos que ir, ya nuestro Sugar Daddy nos está... Ya se puso en pijama. Claro, el sugar no te sale, ¿no? Debería estar en Globo en este momento el Sugar. No sé si en Globo, pero bueno, donde quiera Sugar, pero... En todo caso, no acá. Es hora de salir. Claro, nosotros nos tenemos que ir. Definitivamente. Muchísimas gracias, Alejandro Gil, por la operación, por la paciencia y todo lo demás. Es un genio, Lalo. Le queremos. Nos vamos a ir con imágenes paganas que, bueno, mi corazoncito está ahí. Elizabeth Bauster, un placer. Igualmente, Juan Sánchez. Chao. Buenas noches a todos.